hora de leer. Hora de leer sobre nuestra historia, sobre lo que nos ha ocurrido, sobre lo que les pasó a nuestros niños en los tiempos de pandemia. Vamos a hablar de este libro, 40 cuentos de cuarentena, y los invitados son los dos autores. Son Rómulo Franco Ruiz Bravo, que está en la parte inferior de la pantalla, y Daniel Zakroitsky. Ellos han aceptado estar aquí en Hora de Leer y les doy la bienvenida. Hola, Daniel y Rómulo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Clara? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Me ha emocionado cuando has puesto el libro ahí, es como... ¡oh! Se ve bonito, ¿no? Es muy linda, además, la carátula. Bueno, ya lo saben quienes son seguidores de Epicentro, saben que Daniel es nuestro Perucito mío, es quien nos hace las caricaturas de Perucito mío, y ahora hemos descubierto que no es quien dibuja aquí. ¿Cómo hicieron para repartirse las labores en 40 cuentos de cuarentena? Bueno, no hubo que repartir mucho porque estaba muy claro desde el principio que Rómulo tenía estos personajes que él venía dibujando desde antes, y llegó un momento donde tenía muchos y quería contar historias con ellos, así que me propuso participar y estuvo muy claro que los dibujos iban a ser de él y que las historias iban a ser de ambos, así que él se ocupó de todos los dibujos y las ideas de los cuentos vinieron de los dos. De los dos. Bueno, entonces pongámonos en orden, porque para quienes no conocen el libro, quienes no lo han leído, pues 40 cuentos de cuarentena, el título es elocuente, son cuentos sobre niños que padecen, que disfrutan, que sueñan, que tienen aventuras, pero que también tienen dolores durante este tiempo tan difícil que hemos vivido. Y en la parte final del libro, cuando uno termina de leerlo, pues entonces nos cuentan que los dos autores tienen cada uno un hijo, y estas historias han surgido de su relación con ellos y de este tiempo tan difícil. ¿Cómo ocurrieron estas historias? Lo que ocurre es que yo creo que varios de los temas tratados en el libro son temas que ocurren todo el tiempo, pero que la pandemia y todo lo que nos ha ocurrido es como si el sedimento se hubiera levantado y se hacen más visibles. Y en tu relación día a día con tu hijo, saltan. Y dices, oye, y tu hijo te pregunta, ¿por qué si todos están guardados y encerrados, el jardinero trabaja? Y tú dices, efectivamente, si los trabajos importantes, dentro de los trabajos importantes está la jardinería. ¡Boom! ¡Bomba! Le tiro la flecha a Sacro y Sacro, ¡brum! Sí, esa es una historia muy emocionante, la estoy buscando por aquí. Es una historia que habla de todos encerrados, pero un jardinero trabajando, y entonces su papá le dice al niño, bueno, es que hay trabajos esenciales. Y él dice, bueno, es que yo lo que quiero en mi vida es ser esencial para la sociedad. Es un mensaje lindo. Tal cual. Sí, hay de todo. De hecho, está bueno aclarar que no es que los cuentos todos hablan de pandemia, hablan de situaciones o preguntas que aparecieron a partir de la pandemia, la cuarentena, o como queramos llamarlo, pero va mucho más allá de eso. Simplemente la pandemia fue un contenedor para poder contar un montón de historias y de temas bien diversos. Sí, es Enrico Rey. Hay otra cosa que me llama mucho la atención en los libros, y es que hacen este lenguaje inclusivo, ¿no? Lo de los niños con X. ¿Por qué decidieron escribir así? Es todo un tema que llevó mucho debate, y al final incluso hay un cuento donde nos reímos de eso, que se llama Niños y Niñas, y dice, bueno, para todos, o para todes, o para todos con arroba, o para todos con X, o para el que sea. Porque hay un momento que pasa a ser pasa a ser un elemento casi de humor, pero en el fondo encierra algo que es importante, que es algo que está cambiando. De hecho, hay países donde, por ejemplo, en Argentina, yo soy de ahí, hace poco fui, y me dicen, sí, mis amigues, y a veces a uno que no está tan acostumbrado, primero se ríe o piensa, pero ¿me está hablando en serio? Y sí, hay lugares donde ya se habla así, y no podemos ser ajenos a eso, que en un punto no es una tontería ni un dato menor, es algo importante, y que de alguna forma lo quisimos recalcar, pero creo que en otros cuentos no. Entonces hay un momento donde todavía es un poco híbrido,
y donde a veces es necesario y otras preferimos dejarlo como está. La verdad que estamos en un momento, en una frontera extraña entre el lenguaje inclusivo y el lenguaje exclusivo, y tratamos de alguna forma que esté presente eso sin tenerlo del todo claro, simplemente sabiendo que es importante que esté presente porque habla de algo de fondo que está bueno también sacar a la luz, ¿no? Hay un cuento que me encanta, que es este. A ver si se logra ver, ¿no? Oye, Dios. El presidente payaso. Qué divertido, qué linda venganza contra este Trump que nos hizo, que le causó tanto daño a la humanidad, yo creo, a los Estados Unidos y a la humanidad entera, diciendo que esto era un mal chino y que esto no era así y que no hay que vacunarse y que todo era una conspiración, y entonces ustedes lo califican de presidente payaso. Duro el mensaje, ¿no? Bueno, yo no sé por de dónde sacas que es Trump, o sea... Bueno. No lo dijimos nosotros. Porque soy muy mal pensada, Rómulo. Claro, Elvira, es que lo que ocurre al final con el libro es que agarramos situaciones que salen en pandemia para hablar de cosas más importantes, ¿no? Como ese cuento al final de lo que trata es de decirle a la gente, no solo a los niños, sino a nosotros, que el poder de elegir presidentes está en nosotros, ¿no? Si no quieres un presidente payaso, pues no lo escojas, o pues date el tiempo de pensarlo. Y hacia eso queríamos ir, hacia hacer un libro que vea a los niños con otros ojos, no para solamente enseñar, solamente decirles cómo son las cosas, ¿no? Sino cuestionar, ¿no? Plantear preguntas más que enseñanzas, ¿no? Que es Sí, importante. hay otro cuento que es este, que es como llevar a Perú en el corazón, ¿no? Además tiene gracia porque Daniel es argentino, la primera palabra de Luciana, y es una historia linda sobre cómo podemos construir país, ¿no? Es una niña que su papá quería que lo primero que dijera fuera papá, y lo primero que dice es Perú, y él piensa que hay una manera mejor de resolver un problema que tiene duro, que ocurrió en pandemia, que fueron estos despidos masivos. ¿De dónde surge esa historia? Qué buena pregunta. La verdad es que hay algunos cuentos que ahí tenemos una nebulosa donde la sensación agradable es que alguien dijo una cosa, alguien tenía una idea y el otro metió otra cosa y se armó como cuando una canción es compuesta por dos. Digo, si digo Lennon y McCartney va a quedar muy pretencioso. Pero cuando uno escucha las historias de las canciones de los Beatles, que uno trajo el coro y el otro trajo una estrofa, lo pienso musicalmente porque como soy músico me cuadra mejor decirlo así. Me da la sensación de que Rómulo tenía el personaje de la nena y tenía la idea de que el padre hablaba de que iba a despedir gente, que era un tipo que tenía una empresa, y la nena con su respuesta, con su primera palabra, que justamente le hace el clic al tipo, y bueno, no, si lo cuento todo al cuento, la gente no, ¿para qué lo va a leer? Así que lo dejamos. No, lo van a leer porque las historias están bien escritas, es un lenguaje sencillo. Hay otra historia que plantea, varias de ellas, pero esta es emblemática, que plantea el drama de la educación virtual, ¿no? Los niños que eran tímidos, pues se les fortaleció, se les estimuló esa timidez, y tener que prender una cámara para presentar un ejercicio de una propuesta de ciencias naturales es desafiante para un niño, y luego encontrarse con un profesor que es capaz de encontrar belleza en una bola de barro y en un barro chorreando, es emocionante. Sí, en el mismo camino de juntar Sacro y yo, este proceso creativo, yo recuerdo que lo pensé, ¿no? Y esa idea salió un día con mi hijo. Y de volver a desafiar los estándares de lo que creemos bueno y de calidad, ¿no? Y volver a la raíz y darnos cuenta que en la bola, como tú dices, de barro chorreando, quizá hay más cosas bonitas que en el gran castillo armado con 15 dragones y 20 cosas. Porque creo que a todos nos ha pasado. Yo no nos conocemos, Clarivira, yo no sé, mi hijo, ¿no? Pero a Sacro sí.
Y entonces, enfrentarnos a esa cotidianidad ha sido duro. No solo para ellos, para nosotros también. Y creo que al final de cuentas, con toda la tragedia que significa esto, algo bueno estamos sacando. Algo por ahí, dentro de todo, tic, hay un aprendizaje. Y Un creo que ese libro... aprendizaje, claro. Un aprendizaje que tuvieron también los niños, que se resaltan en alguno de los cuentos, que es cuando el niño se siente el rey de la casa, es el rey, todo lo que él pide es para él, y un día dice, ¿y por qué están aplaudiendo a otros? ¿Por qué a otros si yo soy el rey? Y tener que entender que hay personas que hacen sacrificios por esta sociedad. Este también me pareció un cuento muy conmovedor. Ese es uno de los primeros que salió y muy claramente. De hecho, salió mientras había uno de estos aplausos que fue al principio, que parece que fue hace 1000 años, pero hasta hace muy poco todos estábamos juntos aplaudiendo a gente que merecía reconocimiento, ¿no? Y está bueno también mencionarlo, porque es eso, es aprender a saber que hay otros y no ser egoístas. Y de hecho hay, en el mundo adulto hoy hay tanto de eso, de ese egoísmo de decir yo soy el rey y el otro no existe, que también estaba bueno plantearlo, que un nene de 5 años lo aprende, ¿cómo no lo va a aprender uno de 40 o de 50? Pero fue algo muy lindo en su momento, esos aplausos, y nos parece que está bueno que haya un cuentito que recuerde eso también. Pues el buen Gustavo Rodríguez, el escritor peruano, dice en la contracarátula del libro: niños y niñas encerradas que asombran a sus padres, padres asombrados que escriben y dibujan lo que esas niñas y niños les han contado. Y termina diciendo: la que interroga, cuestiona, sorprende y sobre todo propone. Nos recuerdan, ¿no? Para que se entienda, nos recuerdan que las historias siguen siendo la mejor manera de compartir aprendizajes y que si queremos transformar el mundo debemos recuperar esa mirada. Pues están muy buenos estos cuentos, me gustaron, me emocionaron, las ilustraciones están muy lindas. Vamos a ver si podemos poner algunas más ahora en la edición, porque son este del búho de madera está muy lindo, ¿no? Y para los abuelos. sobre todo leer con los hijos y reflexionar sobre lo que nos pasa. Esta es la historia de la negrita, ¿no? De la... Sí. A ver, cuéntanos, Sí. Rómulo, ¿de qué se trata? No, por favor, sácalo. Tú que eres el publicista, dale. Soy el publicista. No digas que soy publicista, la gente de Epicentro después me comentan que soy... No, bueno, básicamente, claro, es una historia sobre publicidad, porque entre otras noticias que no tenían que ver con pandemia, pasó esto del cambio de nombre de Negrita. Y se armó todo un debate, ¿no? Y nos parecía bueno cómo ve una niña todo eso. Y cuál es su relación con esta persona, con esta mujer afroperuana, que es como un símbolo, y a la vez poder profundizar un poco en qué pasa, qué hay atrás de eso, qué hay atrás del cambio de nombre, qué hay atrás de que se haya llamado Negrita tanto tiempo, qué hay atrás de la estigmatización y un montón de cosas. Y en algunos casos nos fuimos un poquito así lejos, ¿no? Con los cuentos y, como te digo, son, como creo que has visto, no son solo para niños. Hay algunas cosas que, de hecho, los niños van a necesitar ayuda para que el padre le baje, depende de la edad, pero nada, toman muchas noticias que han pasado y los convierten en historias. Y eso es lo que me gusta hoy por hoy del libro, que todavía no queda viejo. Primero porque la pandemia sigue existiendo, quizá hay cuarentena de vuelta, ojalá que no, pero no lo sabemos, pero sobre todo creo que hoy es como si fuera una especie de manual de historia reciente. Eso es lo que me gusta al verlo hoy, algo que ocurrió en el 2020, el año pasado o casi el anteaño, pero que ya quizás es momento de evaluar qué pasó en ese año, que fue un año tan clave. Y de hecho, como hay tantos cuentos que están basados en noticias o en cosas que han pasado, es una buena forma de tomarlo así. Por eso queremos que entre en el plan lector. Si algún colegio nos está mirando, estamos muy atentos y muy abiertos a esa posibilidad. Bueno, pues que así sea, porque la verdad es que si la pandemia, si un episodio tan desafiante, tan doloroso, tan crítico para todos no nos enseña nada. O sea, tenemos que aprender, reflexionar y pensar que si nos llegara a tocar una situación similar, estaríamos un poco más cuajados para afrontarla y emocionalmente un poco más sólidos. Pues felicitaciones por estos 40 cuentos de cuarentena y gracias por estar en Hora de Leer, Rómulo y Sacro.
Gracias. A ti, Clara. Muchísimas gracias. Un abrazo, feliz Navidad, y a todos que lean, recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta luego.